El silencio de la noche fue roto por una decisión inesperada. Özge Yağız, conocida por su serenidad y elegancia, sorprendió a todos al rechazar el regalo de reconciliación que Gökberk Demirci le había preparado con tanto cuidado. Nadie en su entorno imaginaba que ella actuaría así. El gesto, aparentemente pequeño, se convirtió en símbolo de algo más profundo. No fue un capricho ni una reacción impulsiva. Fue una declaración. Según quienes presenciaron el momento, la tensión se podía sentir en el aire. El regalo estaba envuelto con delicadeza, acompañado de una nota escrita a mano, pero Özge no lo aceptó. No levantó la voz, no hizo un escándalo. Simplemente dijo, no, es el momento. Esa frase, tan corta como firme, dejó sin palabras a Gökberk. Los dos se miraron en silencio, y en ese cruce de miradas se contaron verdades que no necesitaban pronunciarse. El obsequio, que según allegados tenía un significado especial para él, fue dejado sobre la mesa. Nadie se atrevió a tocarlo. Era más que un objeto, era una esperanza, un intento de volver a conectar. Pero es que no quiso abrirlo. Sus manos permanecieron quietas, como si aceptar ese presente significara traicionar algo dentro de sí. Los testigos afirman que sus ojos estaban húmedos, pero su voz no tembló. Había tomado una decisión que venía madurando desde hacía tiempo. En los pasillos del entorno artístico, el tema no tardó en generar debate. Algunos afirmaban que se trataba de un simple malentendido. Otros decían que el rechazo tenía un trasfondo emocional más complejo. Özge siempre se había mostrado prudente, cuidadosa con sus sentimientos. Sin embargo, esta vez su gesto fue más elocuente que cualquier entrevista. La calma con la que se negó reflejaba más convicción que enojo. Gökberk, por su parte, guardó silencio. No hubo declaraciones, ni publicaciones, ni explicaciones. Solo un silencio denso que lo decía todo. Quienes lo conocen aseguran que su intención había sido sincera. Quería cerrar un ciclo con amor, no abrir una herida. Pero a veces, incluso las intenciones más puras llegan en el momento menos adecuado. Y eso fue precisamente lo que ocurrió. El rechazo de Özge no fue un acto de frialdad, sino de honestidad. Había comprendido que aceptar algo simbólico no resolvería lo que realmente importaba, el espacio que ambos necesitaban para reencontrarse con ellos mismos. No se trataba del regalo, sino del mensaje detrás de él. Gökberk ofrecía una reconciliación, pero ella aún no estaba lista para recibirla. Y tener el valor de admitirlo fue un acto de madurez. El rumor se extendió rápidamente en redes sociales. Los fans comenzaron a comentar, algunos defendiendo su decisión, otros criticándola sin entender el contexto. Pero lo cierto es que la historia no era de ruptura ni de resentimiento, sino de crecimiento. Wow. Did. Özge demostró que amar también implica saber decir no cuando el corazón necesita tiempo. Y en esa negativa hubo más amor del que muchos imaginaron. La noticia se viralizó en cuestión de horas. Los medios internacionales destacaron la serenidad con la que Özge manejó la situación. No hubo dramatismo, ni lágrimas públicas, ni gestos exagerados. Solo una mujer que decidió escucharse a sí misma antes de dejarse llevar por las emociones ajenas. Esa actitud, tan poco común en el mundo del espectáculo, fue vista por muchos como un ejemplo de fortaleza emocional. El regalo quedó en el mismo lugar donde Gökberk lo dejó. Algunos dicen que era un colgante con un significado especial. Otros aseguran que era algo aún más personal. Pero el objeto en sí perdió importancia. Lo que realmente quedó grabado fue la manera en que ella manejó el momento. Su negativa fue firme, pero no cruel. Fue una respuesta de amor propio, de respeto y de límites claros. Con el paso de los días, ambos guardaron silencio público. Ninguno dio declaraciones, pero sus acciones hablaron por ellos. Özge se enfocó en su trabajo, en nuevos proyectos y en reencontrarse con su esencia. Gökberk, por su parte, se mostró reflexivo, alejado de los lectores. No hubo confrontación, solo distancia.
Y a veces esa distancia es necesaria para sanar. Los expertos en relaciones comenzaron a analizar lo sucedido. El rechazo no siempre es sinónimo de desamor, comentó una psicóloga en un programa de televisión. A veces es la manera más honesta de proteger lo que aún queda vivo. Las palabras resonaron entre los espectadores, muchos de los cuales se sintieron identificados. Özge había convertido su experiencia en una lección colectiva sobre la importancia del respeto emocional. Las redes se llenaron de mensajes de apoyo. ¡Qué valentía decir que no cuando todos esperan que digas que sí!, escribió una seguidora. Otros elogiaron su serenidad, su madurez y su capacidad de mantener la calma frente a la presión pública. La imagen de Özge, tranquila pero decidida, se convirtió en símbolo de empoderamiento y autocuidado. Björk, por su parte, no mostró resentimiento. Se limitó a enviar un mensaje breve en una entrevista semanas después. A veces el amor también se expresa en el silencio. Esa frase fue interpretada como una muestra de respeto hacia la decisión de Özge. Ninguno buscó dramatizar lo ocurrido, y eso hizo que el público los admirara aún más. Su historia, lejos de parecer una ruptura, se transformó en un ejemplo de madurez. Con el tiempo, los rumores de reconciliación comenzaron a aparecer nuevamente. Pero esta vez no había prisa. Ambos parecían haberse reencontrado con sus propios caminos. No hubo más regalos, ni gestos públicos, solo comprensión mutua. Y tal vez eso fue lo que siempre habían necesitado. Aprender a nacer desde la distancia. Lo que para algunos fue un rechazo, para otros fue una demostración de fuerza interior. Özge enseñó que no todo debe aceptarse por miedo a perder, que a veces decir no es la forma más sincera de decir aún no. Björk, al aceptarlo con respeto, mostró que el verdadero amor no exige, sino espera. Y en ese equilibrio silencioso, ambos encontraron algo más valioso que una reconciliación apresurada: la paz. Hoy, la historia sigue siendo recordada, no por el regalo, sino por el gesto. Un momento que parecía simple se convirtió en una lección de amor maduro, de respeto y de dignidad. Özge Yağız y Gökberk Demirci demostraron que no todos los finales son tristes. Algunos simplemente marcan el inicio de una nueva etapa, más serena, más consciente, más real. Muy poco.